Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del Club de Inversión, donde vamos a ver un resumen del libro Batiendo a Wall Street de Peter Lynch. En él, el autor nos presenta una serie de principios para, como su propio nombre indica, batir al mercado o por lo menos a los operadores de Wall Street, es decir, para obtener una rentabilidad bursátil más elevada que la media. Vamos a empezar viendo quién es Peter Lynch y cuál es su filosofía de inversión para analizar posteriormente algunos de los principios de Peter más interesantes e importantes para conseguir una rentabilidad en bolsa superior a la media y así poder batir a Wall Street. Peter Lynch es un muy conocido gestor de fondos estadounidenses. Más concretamente, aunque ahora está retirado y se dedica a asesorar a organizaciones sin ánimo de lucro y a invertir por su propia cuenta, durante 13 años fue uno de los gestores que mayor rentabilidad obtuvo para su fondo a nivel mundial. Entre 1977 y 1990 gestionó el fondo Magellan de Fidelity. Durante este periodo obtuvo una rentabilidad media anual neta del 29,2%, es decir, casi el doble que el índice S&P 500 durante el mismo periodo, que obtuvo una rentabilidad del 15,8%. Además, en sus últimos 5 años al frente de Magellan batió al 99,5% de los demás fondos. Y eso que su fondo era enorme, pues ya gestionaba 14.000 millones de dólares por aquel entonces. Cuando él cogió el fondo, tan solo tenía 18 millones de dólares. Peter Lynch es un ferviente defensor del value investing, traducido al castellano como inversión en valor, que consiste nada más y nada menos que en comparar acciones en base a un minucioso análisis fundamental cuando éstas están infravaloradas y revenderlas a un precio superior posteriormente. Y esta es precisamente la estrategia de la que habla en su libro Batiendo a Wall Street. El propósito del libro Batiendo a Wall Street, cuyo título original es Beating the Street, es mostrar a los pequeños inversores las tácticas y metodología de inversión de Peter Lynch a lo largo de su carrera como gestor del fondo Magellan. El libro Batiendo a Wall Street se publicó por primera vez en 1994, aunque no se ha traducido al castellano hasta el 2017. Por lo tanto, no es un libro nuevo ni mucho menos. Todo lo contrario. Se podría considerar que es un libro bastante antiguo, dado que fue escrito antes de la crisis financiera del 2008 y antes de la burbuja de las .com. Sin embargo, los principios que se explican en el libro siguen siendo plenamente de actualidad y por eso los hemos querido compartir con nuestros lectores. Algunos de los 21 principios de Batiendo a Wall Street en sí no son demasiado evocadores cuando se sacan del contexto del capítulo del libro en el que están contenidos. Por ejemplo, uno de los principios es: cuando las óperas superan en número a los partidos de fútbol americano por 3-0, sabes que hay algo que está mal en tu vida. Y otro es: no tiene sentido pagar a Jojo Ma para reproducir la radio. En cambio, estos principios son muy pertinentes y cobran todo su sentido gracias a las anécdotas y ejemplos que abundan a lo largo del libro. A continuación vamos a ver algunos de los principios más interesantes de Batiendo a Wall Street que vienen en forma de recomendaciones. La primera recomendación es: invierte en lo que conoces y entiendes. Batiendo a Wall Street comienza con una historia. Se trata de la historia de los alumnos de un pequeño colegio a la que su profesora, una aficionada a los mercados financieros, les invita a participar en un ejercicio de inversión ficticia en bolsa. Los niños tienen que analizar una serie de datos tales como los ingresos de las empresas para determinar qué empresas escogen para participar en el ejercicio. Posteriormente, tienen que explicar a sus compañeros de clase los motivos que les han llevado a elegir cada una de las compañías en las que han invertido. Como era de esperar, muchas de las empresas que escogieron eran empresas que conocían bastante bien, la empresa que producía sus juguetes, sus deportivas o sus cereales favoritos. Lo que no era tan previsible eran los impresionantes resultados que obtuvieron los alumnos. Sus carteras ficticias batieron al índice S&P 500 de manera significativa. La moraleja de esta historia es que incluso niños pueden invertir en bolsa de manera exitosa si escogen empresas que conocen y hacen un mínimo de investigación acerca de dichas empresas. En otras palabras, es primordial conocer y entender lo que hacen las empresas para determinar si conviene invertir en ellas y así conseguir una inversión rentable. La segunda recomendación de Batiendo a Wall Street es: invierte en acciones y no en bonos. Peter Lynch recurre a numerosas estadísticas para demostrar que en la gran mayoría de casos y condiciones de mercado es mucho más rentable invertir en acciones que en bonos. De hecho, el segundo principio de Batiendo a Wall Street, y que el autor repite hasta la extenuación en el libro, es:
Los hombres que prefieren los bonos no saben lo que se están perdiendo. Históricamente, las acciones han rentado casi un 11%, 3% del cual son dividendos y 8% del cual es por la subida del precio de las acciones. Por supuesto, la razón principal por la que las acciones suben es que las compañías continúan subiendo sus dividendos, lo que a su vez hace que las acciones tengan más valor. Es más, para enfatizar lo importante que es este principio, el autor llega incluso a decir que si esta es la única lección que aprendes de este libro, entonces escribirlo habrá merecido la pena. La tercera recomendación del libro es: no te dejes influenciar por las malas noticias. Peter Lynch explica que los inversores exitosos no se asustan por las pequeñas fluctuaciones y correcciones de los mercados bursátiles. Habla de la psicología de los inversores y de lo importante que es el resistir la tentación de salir corriendo en cuanto aparecen las primeras señales de corrección de mercado. Peter Lynch vuelve a utilizar otra anécdota para explicar que incluso los expertos dejan que las noticias influencien sus decisiones de compra y venta de acciones. El autor participó regularmente en la mesa redonda de Barron, una reunión anual de los mejores gestores de fondos donde debatían los sectores y acciones en los que invertir al año siguiente. Cuenta que cada año después del crack de 1987, el grupo encontró noticias pesimistas para disuadirse de comprar acciones. Se preveía que 1990 y 1991 fueran años particularmente malos en bolsa y, sin embargo, fueron excelentes años debido a que el pesimismo generalizado dejó multitud de gangas para quienes supieron no escuchar a las masas. En base a esta anécdota, Peter Lynch explica que hay que ver las correcciones no como un desastre, sino como una oportunidad para adquirir más acciones a precios bajos. Así es como las grandes fortunas se hacen con el tiempo. Las recesiones tarde o temprano acaban siempre, y en un mercado castigado hay gangas por todas partes en donde observes, pero en un mercado sobrevalorado es difícil encontrar nada que merezca la pena comprar. En sus propias palabras, cualquiera que sea el método que utilices para seleccionar acciones o fondos de inversión de renta variable, tu éxito o fracaso en última instancia dependerá de la habilidad para ignorar las preocupaciones del mundo lo suficiente para permitir a tus inversiones tener éxito. En otras palabras, el inversor nervioso, no importa cuán inteligente sea, siempre es susceptible de ser barrido del mercado por los cepillos del pesimismo. La solución de Batiendo a Wall Street para no caer en la tentación de dejarse influenciar por las malas noticias es invertir regularmente. De esta manera, si nos acostumbramos a invertir cada cierto tiempo, por ejemplo cada mes o cada 3 meses, la inversión será una rutina que haremos en cualquier circunstancia, sea cual sea el sentimiento de mercado en ese momento. La cuarta recomendación del libro es: en la medida en la que tengas que elegir un fondo, elige por lo menos uno bueno. Según Peter Lynch, los inversores individuales lo tienen mucho más fácil que los gestores de fondos para batir al mercado, pues tienen muchas menos limitaciones y exigencias. Por lo tanto, en la medida de lo posible, el autor incita a los inversores particulares a invertir por su propia cuenta, siempre y cuando inviertan en lo que conocen, claro está. Dicho esto, Peter Lynch explica que los fondos de inversión son muy populares entre la gente a la que le atraen los mercados financieros, pero que no tiene ni el tiempo ni el conocimiento de invertir en ellos. Para estas personas, las recomendaciones de Batiendo a Wall Street son las siguientes. Primero, pon tanto dinero como puedas en fondos de acciones. Incluso si necesitas ingresos, estarás mejor a largo plazo teniendo acciones que reparten dividendos y teniendo ocasionalmente que coger algo de capital como sustituto de ingresos. Segundo, si tienes que tener bonos gubernamentales, dicho esto, recordemos que Peter Lynch prefiere invertir en acciones que en bonos, cómpralos directamente del Tesoro y evita los fondos de bonos, en donde estás pagando en realidad comisiones de gestión para nada. Tercero, conoce qué tipo de fondos de acciones tienes. Cuando evalúes el rendimiento, compara fondos equivalentes. Por ejemplo, no culpes al gestor de un fondo de oro por no lograr batir un fondo de acciones de crecimiento, ya que, inevitablemente, en distintos momentos del ciclo las cosas le irán mejor a ciertos activos respecto a otros. Cuarto, es mejor dividir tu dinero entre 3 o 4 tipos de fondos de acciones, por ejemplo, crecimiento, valor, crecimiento emergente, etc., para tener así siempre algo de dinero invertido en los sectores más rentables del mercado. Quinto, intentar elegir al fondo ganador del mañana en función del rendimiento del pasado es una difícil, si no inútil, tarea.
Concéntrate mejor en los de rentabilidad consistente y pégate a ellos. Cambiar constantemente tu dinero de un fondo a otro es un hábito tan caro que es dañino para tu patrimonio neto. Sexto y último, durante los periodos en los que los fondos de inversión ganan popularidad, invertir en compañías que vendan esos fondos es probablemente más rentable que invertir en sus productos. Recordemos que durante la fiebre del oro, la gente que vendía picos y palas ganó más dinero que los propios buscadores de oro. La quinta recomendación es: fíjate en las empresas, no en las acciones. Peter Lynch explica que una gran fuente de inspiración para comprar acciones es ir a los centros comerciales, pues es allí donde se puede ver qué tiendas le gusta a la gente y están teniendo mayor éxito. Con el tiempo, por ejemplo, se llegó a dar cuenta de que las tiendas más populares se encuentran en la segunda planta. A modo de ejemplo, habla de la tienda Gap y The Body Shop, dos tiendas que le encantaban a sus hijas y a su mujer, motivo por el cual empezó a interesarse por dichas tiendas. Ambas fueron acciones que tuvieron excelentes resultados y que hicieron ganar mucho dinero a su fondo. Esto le lleva a su principio número 14. Si te gusta la tienda, lo más probable es que te encante la acción. Posteriormente, una vez que había identificado las empresas que le gustaban, Peter Lynch se reunía con sus representantes regularmente para tener información actualizada acerca de la empresa y del sector. De hecho, el autor de Batiendo a Wall Street cuenta que terminaba todas sus conversaciones preguntando a la empresa en cuestión cuál es el competidor al que la empresa más admiraba. Esta estrategia le permitía saber con cierta antelación cuándo las cosas iban a empezar a no ir tan bien y en qué otra dirección podía empezar a mirar. La sexta recomendación del libro es: no inviertas en más acciones de las que puedas seguir. Peter Lynch lo dice de manera más divertida. Comprar acciones es como tener hijos, no tengas más de los que puedas cuidar. La práctica más habitual de comprar y olvidarse de una retahíla de acciones no es probable que tenga éxito. Esto es así, pues, si bien es cierto que los índices sí suben a largo plazo, no se puede decir lo mismo de las acciones individuales. Por lo tanto, una cartera saludable precisa de un seguimiento regular, cada 6 meses más o menos. Incluso para las blue chip, es decir, las principales empresas de un país, la estrategia de comprar y olvidarse puede ser contraproducente y manifiestamente peligrosa. Peter Lynch explica que los pequeños inversores deben dedicar un puñado de horas al año a leer los informes anuales e informarse regularmente del devenir de las empresas de las que detienen acciones. Una persona que tiene 5 acciones puede hacerlo como un hobby en sus ratos libres sin problema. La séptima recomendación es: lo pequeño no es solo bonito, también puede ser lucrativo. El autor de Batiendo a Wall Street cuenta que una de las muchas ironías de su carrera es que cuando Magellan era un fondo pequeño, es decir, 18 millones de dólares, se concentraba en las acciones grandes. Y cuando se convirtió en un fondo grande, de 14.000 millones de dólares, se encontró concentrándose en las acciones más pequeñas. Peter Lynch explica también que cada vez que el fondo se hacía más grande, cosa que pasaba casi a diario, tenía que añadir fondos a cada posición abierta para mantener su peso relativo frente al resto de acciones en el fondo. Con las acciones pequeñas especialmente, a veces llevaba meses adquirir una cantidad aceptable de acciones. Si compraba acciones demasiado rápido, sus propias compras podían provocar que el precio se incrementara por encima del nivel al que habría querido empezar a vender. Volviendo a uno de los primeros principios, este explica por qué los pequeños inversores tienen importantes ventajas frente a los inversores profesionales, pues no tienen este tipo de limitaciones. El libro también habla de que el efecto enero, que es una anomalía de mercado que hace que durante el mes de enero se produzcan rentabilidades anormalmente elevadas respecto al resto de los meses del año, pues que este efecto es especialmente poderoso con las compañías más pequeñas, otro de los motivos por los cuales tenía posiciones en tantas pequeñas empresas. A modo de ejemplo, el libro explica que en los últimos 60 años las pequeñas capitalizaciones han aumentado un 6,86% en precio solo en el mes de enero, mientras que la media de todas las acciones solo ha subido un 1,6%. La octava y última recomendación del libro es: sea lo que la reina está vendiendo, cómpralo. A lo que se refiere Peter Lynch es que la privatización de empresas estatales puede llegar a ser muy lucrativa, en particular en Reino Unido, de ahí la referencia a la reina. A modo de ejemplo, habla de la privatización de las empresas de telefonía en México, España o Filipinas, donde todas resultaron ser excelentes oportunidades para los inversores.
De hecho, en México la acción de la empresa Telefónica subió 800% en 2 años desde su salida a bolsa. Por lo tanto, el autor incita a los inversores a mantenerse al tanto de las posibles privatizaciones para obtener excelentes oportunidades de inversión. A continuación vamos a ver las 25 reglas de oro de Batiendo a Wall Street. Al final de Batiendo a Wall Street, Peter Lynch incluye una lista de 25 reglas de oro para batir a los mercados. Muchas, de hecho, resumen de manera concisa los principios contenidos a lo largo del libro. Algunas de las reglas de oro de Batiendo a Wall Street que nos parecen más interesantes son las siguientes. Por ejemplo, invertir es divertido, emocionante y peligroso si no lo haces como debes. Otra, a largo plazo hay una correlación al 100% entre el éxito de la compañía y la evolución de sus acciones. Esta disparidad es la clave para ganar dinero. Ser paciente y comprar en compañías exitosas tiene recompensa. Otra regla de oro es nunca inviertas en una compañía cuyas finanzas no entiendas. Otra regla, un inversor amateur puede centrarse en unas pocas buenas compañías, mientras que el gestor de fondos está obligado a diversificar. Si tienes demasiadas compañías en cartera, pierdes la ventaja de la concentración. Otra regla de oro es una bajada en el mercado bursátil es algo muy rutinario. Si estás preparado, no te pasará nada. Una caída del mercado es una gran oportunidad para comprar las gangas que han vendido los inversores que huyen de la tormenta en medio del pánico. Otra regla de oro es, todo el mundo tiene la capacidad intelectual para ganar dinero en bolsa, pero no todo el mundo tiene el estómago que hace falta. Si eres susceptible de venderlo todo en mitad del pánico, deberías desechar por completo la bolsa. Otra regla de oro es, siempre hay algo de lo que preocuparse. Evita las preocupaciones menores e ignora las predicciones pesimistas de los medios. Y una última regla de oro es, a largo plazo, una cartera de acciones bien escogidas o fondos de inversión siempre superará los resultados de una cartera de bonos o una cuenta de ahorro. Pues bien, dicho todo esto, solo nos queda concluir. En este vídeo hemos visto los principales principios y reglas del libro Batiendo a Wall Street de Peter Lynch. Sin embargo, el libro contiene muchos más consejos y astucias, tanto teóricos como prácticos, para invertir en bolsa de manera más rentable que la media a través del value investing, por lo que aconsejamos ir más allá y leer el libro al completo. Además, las numerosas historias y anécdotas de Peter Lynch hacen que sea un libro muy ameno. Para todos aquellos suscriptores que quieran hacerse con el libro, lo podrán hacer pinchando en el link que vamos a dejar más abajo en el vídeo. Pues bien, esperamos que os haya gustado el resumen. Si tenéis cualquier duda sobre este vídeo, sobre el libro de Batiendo a Wall Street de Peter Lynch, o si ya has leído el libro y simplemente quieres compartir tus impresiones con los demás suscriptores, pues no dudes en dejar un comentario más abajo. Pues bien, muchas gracias por haber oído este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.